A ver si me escuchan bien. Se le escucha bien, profesor. Ok, gracias. Bien, daremos inicio a la clase de hoy y antes de iniciar quiero comentarles que según el sorteo realizado el jueves pasado, ya se le proporcionó para cada grupo la guía para elaborar las maquetas. ¿Ya? Así que revisen la carpeta de cada grupo, ya, el último archivo, por ejemplo, al grupo 1, ahí está, ¿no? Y así sucesivamente cada grupo tiene, ¿ya? Eso quería comunicarles. Y el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de la parte conceptual de el problema de licuación de suelos. Así que empezamos. Bueno, en la clase pasada, el día jueves, ya habíamos definido la licuación de suelos como un fenómeno temporal que es desencadenado principalmente por el terremoto y esto genera en ciertos depósitos de suelo, principalmente arenas sueltas o muy sueltas, saturadas, genera un incremento de la poropresión, reduciendo los esfuerzos efectivos y esto provoca una reducción de la resistencia al esfuerzo cortante y eventualmente el suelo se puede comportar como un fluido viscoso que causa daños a las diversas estructuras, ¿no? Y hemos visto también videos, fotografías, donde se evidencia pues que este fenómeno no solamente ocurre a nivel internacional, sino que también ocurre en el Perú, porque nuestro territorio se ubica en la zona de mayor actividad sísmica en el mundo. Y para poder determinar ciertos parámetros que nos permita predecir la ocurrencia de la licuación es necesario conocer algunos conceptos básicos de sismicidad. Por lo tanto, primero vamos a definir estos conceptos. Foco. Foco o hipocentro es el punto en el cual se origina la ruptura, es el lugar exacto donde la roca que conforma la corteza terrestre se rompe debido a la interacción de placas tectónicas. En Sudamérica hay dos placas tectónicas, la placa continental sudamericana y la placa de Nazca, ¿no? Entonces, esa interacción genera acumulación de energía y eventualmente, pues, la corteza o la roca se rompe, disipando gran cantidad de energía que se propaga hasta la superficie terrestre, al cual lo conocemos como ondas sísmicas. El epicentro es la proyección del foco en la superficie terrestre. Este parámetro es muy utilizada, sobre todo cuando recibimos las noticias de un evento sísmico, ¿no? Magnitud, la cantidad de energía que libera un terremoto, se calcula en función de la amplitud de la señal o del área de ruptura de la fuente. Es un dato cuantitativo. En la clase pasada incluso habíamos hecho una comparación, ¿no?, de la magnitud de sismo con la cantidad de explosivo en kilogramo, ¿no? Así que la magnitud es un valor cuantitativo. Se puede calcular la cantidad de energía que desprende un terremoto. La intensidad más bien es una fuerza que se siente en una ubicación dada y es medida por los efectos destructivos y
Como tal, la intensidad va a disminuir con respecto a la distancia al epicentro, ¿no? Cuanto más alejado se encuentra del epicentro, el sismo se siente con menor intensidad. Ahora, uno de los parámetros más importantes para evaluar el potencial de liquefacción viene a ser la máxima aceleración, también conocido como PGA. Es la aceleración máxima que ocurre en un determinado instante de tiempo durante el sismo. Este valor no es constante. Cada sismo tiene un valor único de máxima aceleración, que es justamente una de las características de cada terremoto, ¿de acuerdo? Y normalmente se expresa en unidades de aceleración de la gravedad. Luego está la escala de magnitud, es la forma de cómo se cuantifica la energía y tradicionalmente pues han utilizado diversas escalas, por ejemplo la escala Richter, que habitualmente se utilizaba para sismos de magnitud menor a 7 grados. Sin embargo, actualmente se utiliza la magnitud momento, MW, ¿de acuerdo? Que permite cuantificar la energía cuando el sismo, bueno, esta magnitud se utiliza para sismos de mayor a 4 de magnitud. Bien, ¿cómo se originan los sismos? En la clase pasada habíamos mostrado una imagen de las placas tectónicas, ¿de acuerdo? Justamente el sismo principalmente se origina por la interacción de dos placas tectónicas. En este caso, la placa sudamericana, ¿ok? Y la placa oceánica o la placa de Nazca, ¿no? Esa interacción genera acumulación de energía y eventualmente la roca se va deformando, ¿ok? Y esa deformación a la vez puede causar ruptura. Entonces la ruptura disipa una gran cantidad de energía que se propaga a través de ondas sísmicas hasta la superficie. Entonces el punto donde ocurre la ruptura se conoce como foco o epicentro y la proyección del foco en la superficie terrestre se conoce como epicentro. Y se clasifican tres tipos de sismos: sismos superficiales, intermedios y profundos. Los sismos superficiales presentan su foco a una profundidad menor a 70 kilómetros y la proyección o su epicentro están en las costas del Perú, mientras que los focos intermedios ocurren a una profundidad de entre 70 y 300 kilómetros. Note que la placa de Nazca se va deformando en esa dirección. Por lo tanto, la proyección de los focos intermedios generalmente ocurre en la cordillera y finalmente los focos profundos entre las profundidades de 300 a 600 kilómetros y si lo proyectamos a la superficie, pues eso generalmente se localiza en la Amazonía. Así que según la localidad donde ocurre el epicentro, pues podemos identificar el tipo de sismo, ¿no? Los parámetros utilizados en el cálculo sismo resistente involucra el periodo de retorno, el periodo de exposición y la probabilidad de excedencia a través de una ecuación probabilística. ¿Ok? En esta tablita presentamos diferentes probabilidades de excedencia que se utiliza habitualmente en el diseño sismo resistente. Ahora, las edificaciones convencionales se diseñan siempre, o casi siempre, para una probabilidad de excedencia de 10% y un tiempo de vida útil de las estructuras de 50 años. Entonces, con esos parámetros,
o esos valores, si los reemplazamos en esta ecuación, se calcula un periodo de retorno de 475 años. Ahora, si coloco en la ecuación 5% de probabilidad de excedencia con un tiempo de vida útil de 50, en la ecuación obtendré un periodo de retorno de 975 años y así sucesivamente. Ahora, ¿qué viene a ser el periodo de retorno? El periodo de retorno se define como el tiempo promedio que transcurre para que un evento sísmico vuelva a ocurrir con la liberación de la energía similar y en la misma zona de ruptura. ¿Ok? Así se define el periodo de retorno. Y el periodo de exposición es el tiempo en el cual la estructura a diseñar estará expuesta a la posible ocurrencia de por lo menos un evento sísmico. Generalmente, el periodo de exposición equivale a 50 años. Bueno, para viviendas, edificaciones convencionales, el periodo de retorno, perdón, el periodo de exposición es 50 años. Y la probabilidad de excedencia es la probabilidad de que un cierto parámetro sea igualado o superado, ¿no? En ingeniería, normalmente utilizamos, en este caso, el parámetro que viene a ser aceleración horizontal y esperamos que ese valor sea superado en un 10%, ¿ya? Por lo tanto, en este curso y generalmente cuando se realiza una evaluación de peligro, perdón, una evaluación de potencial de liquefacción, se utiliza esos parámetros. 10% de excedencia con un periodo de retorno o tiempo de vida útil de 50 años y en la ecuación resulta pues un periodo de retorno de 475 años. Y eso, por ejemplo, se puede verificar, ¿no? Con una simple calculadora. A ver, vamos a verificar. Imagínense que la probabilidad sea 10%. Entonces aquí reemplazaríamos el valor de 0.1, ¿no? Entonces, si yo quiero despejar, digamos, el factor T sub R tendría que tomar antilogaritmo neperiano, perdón, logaritmo neperiano y hacer el cálculo. O puedo utilizar, digamos, la misma función como conozco el tiempo de vida, que es 50 años, y lo divido entre una variable X, ¿de acuerdo? Lo dividimos entre una variable X y esperamos que la respuesta sea 10%, ¿ok? Y resulta que si yo resuelvo esta ecuación, resulta que esa variable X es justamente 475 años. Ahí está, ¿no? Bueno, aquí el resultado sale 0.0999, bueno, ya es prácticamente 10%, ¿ok? Así es como se determina el periodo de retorno. ¿Eso qué significa? Significa que las edificaciones convencionales deben resistir, ¿no?, por lo menos un sismo que retorna cada 475 años. Eso es lo que significa esto, con una probabilidad de excedencia de la aceleración máxima en un 10%. ¿Ok? Además, recuerden que cuando el tiempo de silencio sísmico cada vez es mayor, el sismo ocurre con mayor energía o con mayor magnitud. Por ejemplo, en esta tablita, si yo comparo la magnitud del sismo, cuyo periodo de retorno es cada 475 años, con el sismo, cuyo periodo de retorno es 975, lógicamente el de 975 años libera más energía y por lo tanto tendrá un valor más elevado de la aceleración. ¿Ok? Bueno, hay otras estructuras especiales que se diseñan con 5% de probabilidad de excedencia, con 2%, con 7%, pero las edificaciones
convencionales se diseñan con 10% de excedencia y un tiempo de vida útil de 50 años. Por eso es que estoy remarcando esos valores para el diseño. En función a esa información y los datos sísmicos que se obtiene en el catálogo sísmico del Perú, se realiza un análisis para obtener las curvas de isoaceleración. Haciendo un recuento histórico, la primera estación acelerográfica en el Perú fue instalada en 1944 en el Parque de la Reserva. Sin embargo, el catálogo sísmico disponible en el Perú data desde 1960 en adelante. Y a medida que va pasando los años, ese catálogo sísmico, esa data sísmica va aumentando. Es por el cual importante la actualización de la información de los mapas o las curvas de isoaceleración, ¿no? Tal como vemos aquí en la lista. El primer mapa de curvas de isoaceleración fue publicada por Casaverde y Vargas en el 80, luego fue actualizada y publicada por Albert Castillo en el 93, Monroy y Bolaños en el 2004, Gamarra y Aguilar en el 2009, el IGP en el 2014, y la última actualización fue realizada por Roncal y Aguilar en el 2017. Bueno, ese es el mapa vigente hasta la actualidad y seguramente de acá en algunos años ese mapa será modificado y actualizado. ¿Ok? Noten que este mapa se va actualizando, ¿no? Y si observamos las fechas, más o menos, ¿no? Entre 5 a 10 años es el tiempo estimado en la actualización. Al emplear las curvas de isoaceleraciones, se debe tener cuidado en el periodo de retorno empleado. En este caso vamos a utilizar un periodo de retorno de 475 años y se utiliza el periodo estructural de 0 segundos. Recuerden que cada edificación, cada estructura tiene su propio periodo estructural de vibración. Y en este caso se utiliza un periodo muy cercano a 0 porque el periodo de vibración del terreno es muy pequeñito, muy próximo a 0. Es por eso que se utiliza ese valor. Aquí presentamos o mostramos la información, el catálogo de información sísmica en el Perú, no solamente en el Perú, sino en toda Sudamérica, sobre todo en la zona de interacción entre la placa sudamericana y la placa de Nazca. Parte de ella corresponde a Colombia, Ecuador, Perú y Chile, ¿no? Justamente uno de los lugares donde hubo un evento de mayor magnitud, 9.8, si no mal recuerdo, creo que fue incluso 9.9, fue en Chile. Es el sismo registrado de mayor magnitud en la historia de la humanidad, ¿no? Y, y bueno, en el Perú también ocurrieron pues sismos de magnitudes 8, ¿no? Por ejemplo, en Pisco el 2007, un sismo de magnitud superior a 8, ¿no? Así que son lugares que corresponden al Cinturón del Fuego. Y este mapa muestra la información sismológica, con el cual se hace un procesamiento, se utilizan unas teorías probabilísticas desarrolladas específicamente para el procesamiento sísmico y finalmente como resultado se obtiene el mapa de isoaceleración del Perú. Este mapa que ven a la derecha fue publicada por Roncal y Aguilar en el 2007 y en el cual se muestra en la leyenda, ¿no? Mapa de isoaceleración espectrales para un tipo de suelo tipo B, que se caracteriza como, en realidad, como una roca, cuyo periodo estructural es de 0 segundos
y el periodo de retorno es de cada 475 años. Entonces, en este mapa obtendremos la aceleración máxima para esas características sísmicas. Ya, este mapa muestra unas líneas como especie de curvas de nivel, pero no son curvas de nivel, sino se conocen como curvas de isoaceleración. O sea, cada curva tiene un valor específico de aceleración sísmica. Por ejemplo, aquí observamos la curva en la costa de Arequipa, cuyo valor es de 0.56 G. En Lima, por esta zona, tenemos 0.42 G. Si nos alejamos de las costas, por ejemplo, en la cordillera, 0.26 G. Y a medida que se aleja de la costa, el valor de la aceleración máxima disminuye. ¿Ok? Entonces, este mapa sirve justamente para estimar de forma aproximada cuál es el valor máximo de la aceleración utilizada en los diseños sismoresistentes y también en la evaluación del potencial de licuación. Este segundo o tercer mapa muestra los puntos de licuación ocurridos en el Perú, ¿no? Algunos casos reportados. Y
Profesor, no se le escucha.